¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? En este video voy a eh, dar mi opinión, dar un poco un análisis sobre la película del Joker, la de Joaquín Phoenix. Y bueno, este tema ya ha sido muy sonado en semanas anteriores. Sin embargo, creo que ahora que ha pasado todo ese hype que se tenía por la película, creo que es un buen momento para hablar de ella en frío. Bueno, ¿por dónde se puede empezar? No quiero que sea una crítica convencional, porque regularmente en las críticas que he visto hablan de la fotografía, de los visuales, de la actuación, de la historia del guión, etcétera. Entonces, yo creo que lo voy a englobar más como un todo, como una totalidad, y de ahí vamos a ir viendo distintas partes, distintas porciones de la película, que en lo particular a mí me parece que es mejor irlas viendo por escenas y cronológicamente. Primero que nada, eh, sobra decir, creo, a estas alturas, que la película es excelente en cuestiones visuales. La fotografía es excelente, las tomas son excelentes, impecables. Entonces, en cuanto a los visuales, en cuanto a la fotografía, en cuanto a las tomas, a los enfoques en los encuadres, todo eso, me parece a mí que es precisa, perfecta, insuperable. Bueno, quizás eso es decir mucho, pero digamos, esto es más a partir de los marcos de referencia que tengo. Eh, la música, eso sí es increíble, porque transmite una desolación que he visto en pocas bandas sonoras últimamente. Que incluso sin que haya diálogo, incluso con la misma escena visualmente, ya transmite desolación, eso lo incrementa. Y entonces todas las escenas que de por sí ya son impactantes, impactaban todavía más. Pero bueno, esto es hablando a grosso modo de la película en cuanto a las disciplinas que exige su realización. Pero ahora paso con el contexto en el cual la vi. Esto, digamos, es lo más importante, siento yo. El por qué lo voy a decir, y esto no es tanto una crítica, sino más un análisis, repito. Entonces, esto es importante porque porque el contexto en el cual la vi es determinante en mi apreciación sobre la película, en la forma en la cual yo la percibí, en la cual yo la digerí, en la cual yo la procesé. Es la siguiente historia, básicamente. Realmente yo no la esperaba, no soy alguien que vaya mucho al cine. Y esto es porque yo estoy ya bastante harto de las películas comerciales que salen. Este año tengo entendido que salieron buenas, las cuales no las he visto. Por ejemplo, la de Tarantino, la de Once Upon a Time in Hollywood y la de Parasite. No las he visto. Pero entonces yo no estaba emocionado por la del Joker. La verdad, yo iba con la idea de que iba a haber una película de superhéroes, pero un tanto violenta. Un poco similar a lo que ocurre con la película de Logan, la última película de Hugh Jackman interpretando a Wolverine. Pensé que iba a ser un poco así, o sea, iba a ser una película clásica, con estructura normal, no muy destacable, sin mucho mensaje que ves, te entretienes un rato y se te olvida. Como las películas de Marvel, o repito, como la de Logan. Que la particularidad de Logan es que tenía sangre y desmembramientos explícitos, algo que no ocurrió en las películas de X-Men porque tenían otra clasificación. Entonces yo iba con esa mentalidad, yo pensaba que iba a encontrarme eso, una película de superhéroes. Entonces entré al cine, iba con mi acompañante, o iba con una amiga, y bueno, ella no le gustan realmente las películas, por lo que me ha dicho. Entonces era yo el que estaba más emocionado por ver la del Joker, porque me habían contado que estaba buena. Entonces tenía la curiosidad e iba a ir con esa mentalidad. Recuerden que yo pensaba que iba a ser una película común y corriente. Entonces la película empieza, corre la primera escena, ¿no? La de cuando le quitan el letrero a Arthur y lo golpean en un callejón. Entonces esa escena es muy cruda. También creo que influye los efectos de sonido. Se ve muy impactante, suena muy impactante, entonces es eso, cruda. La película lo que hace es golpearte, constantemente te golpea. No es como Logan, que es lineal, que la ves, que uy, sí, qué triste, mató a los X-Men, etcétera, pero nunca realmente logra trastornarte, trastocarte, hacer que la recuerdes. Entonces la estaba viendo y entiendo que existen, digamos, tres actos en la película
que el primero es del inicio de esta escena que les menciono a cuando Arthur renuncia y cierra la puerta. Digamos, ese cierre, cuando cierra la puerta, cuando se va por la calle y cierra la puerta, lo tomo como el final del primer acto. El segundo, que es cuando ya se está transformando en el Guasón propiamente, más o menos calculo que es de ahí hasta... es la escena del baile. El fin del segundo acto es la escena de baile. Y ya de ahí el último es el clímax y llega al desenlace. Digamos, así es la manera en la cual la interpreto, en la cual yo la estructuro. Entonces, con esa segmentación voy a seguir el análisis un poco y vamos a ver qué ocurre. El primer acto es el más tranquilo. Es el más tranquilo, es el que apenas va prendiendo la mecha, es el que apenas va poniéndole candela, es el que primero va planteando. Es el planteamiento, realmente. Y como tal, cumple su función de mostrar la miseria que sufre Arthur Fleck, muestra el entorno social en el cual él se desenvuelve, muestra su condición subjetiva y también su condición objetiva, su realidad interna y su realidad externa. Y a pesar de que no es muy violento, muestran ciertos detalles que hacen que empatices con él, que lo puedas comprender. Por ejemplo, que carezca de padre, que vive en una zona pobre, etc. Son ciertos detalles que le dan un valor al personaje, un valor humano. Algo que no se había visto ni siquiera en el Joker de Heath Ledger. Y esa es muy tranquila. Entonces yo la estaba viendo, la estábamos viendo. Estaba muy tranquilo realmente, o sea, no pasaba nada destacable, muy destacable. Y después empieza el segundo acto, que es la transformación de Fleck al Joker. Y en esta ya empieza a cambiar la cosa. Empieza a aumentar la intensidad, tanto de lo que se muestra, del personaje, de su construcción como personaje, como en la violencia gráfica que se muestra. Realmente no pienso dar detalles de la violencia que se muestra, de las escenas, no las pienso describir. Pero lo que sí puedo decir es que, considerando que yo no esperaba que fuera así, me sorprendió ver violencia contextualizada, con una causa, con una motivación, con una intencionalidad. Me explico. Y la voy a seguir comparando con Logan. En Logan, empatizas un poco con los personajes, con el granjero, con la familia, todos esos los asesinan, pero realmente no muestran algo con lo que tú te puedas identificar. O sea, es más un arquetipo. Es granjero N. Es un granjero sustituible que pudo haber sido cualquier persona, pero en el Joker no. Porque los personajes están tan bien construidos que cuando se muestra violencia, se muestra como consecuencia de actos anteriores. Entonces no es una violencia gratuita y no es una violencia estilizada, es una violencia brutal, no tanto, digamos, sigue siendo cine de Hollywood, pero tiene una violencia más cruda, más realista. No es por el show, no es por el morbo, no está alimentada por la morbosidad de la gente que lo está viendo. Y bajo este contexto, me sorprendió. Y hubo escenas tan duras. Digo, si hubiera sabido que era una película tan seria, tan bien hecha, tan bien construida, creo que no me hubiera impactado tanto, pero me impactó en el sentido en que jamás podré olvidar esas escenas. Alejandro Jodorowsky, que es un director, artista, psicomago, todo esto, muchos piensan que es un charlatán, que es muy crítico del cine de Hollywood, opina lo siguiente, y yo estoy completamente de acuerdo. Y aquí está, él lo dice. Películas de Hollywood que han colonizado el planeta entero, se han apoderado de los teatros, se han apoderado de la publicidad, se han apoderado de los distribuidores. Quieren que las películas duren hora y media, no sean muy largas. Quieren que haya pelea, que haya puñetazos, que haya disparos, que haya acción. Acción en la que nadie cree porque todo es numérico ya. Y vamos al cine, nos distraímos. Vamos a distraernos una hora y media y salimos y de nuevo nos contraímos. Nada ha cambiado en nuestra vida. Un verdadero arte debe cambiar el espíritu de la gente, el alma. Yo tengo que ir a ver una película y salir cambiado. La película debe darme algo, una esperanza, un conocimiento de bellezas
que yo llevo en el interior que no sabía que las llevaba. Y ese es el punto. El Joker me encantó, pero no me gustó. Y ahorita voy a explicar por qué en las conclusiones. Te golpean las escenas de violencia. A mí me golpearon. Porque al no ser gratuita, vas entendiendo la función de la violencia, que es una función reguladora, que es una función no por impacto gratuito, sino reflexiva. Es una violencia reflexiva, es una violencia que se te encara y es incómoda. Y ese es el punto. Por eso es que el Joker es terrible. La película del Joker es terrible. No en un sentido de que sea mala película, sino en un sentido de que te muestra, y esto también lo vi en otro análisis, te muestra cosas crudas, te muestran cosas que no quieres ver. Que puedes ignorarlo, pero en mi caso yo no lo hice. Te muestra violencia, te muestra decadencia, te muestra desolación, te muestra desintegración social, te muestra opulencia. Eso es lo que muestra, y eso no nos gusta escucharlo. Vamos al cine regularmente para olvidar, no para recordar. Vamos regularmente para entorpecernos, para embrutecernos, y no para reflexionar, para analizarnos, para leernos a nosotros mismos. Entonces esa violencia no se muestra como una violencia de show, sino se muestra como una violencia en la cual te cuestionas por qué está ahí, qué fue lo que desencadenó, qué fue lo que detonó esa violencia. Y esto se ve incrementado todavía más en la escena final y sobre todo en la simbólica e icónica escena del metro, cuando Arthur Fleck, ya el Joker, huye después del baile. Y es un caos y está manejada esa escena de una manera magistral porque se ve caótica, se ve desordenada, se ve el barullo, se ve la muchedumbre desordenada, gritando, muchísimos estímulos visuales. Y sin embargo no deja de tener esa centralidad que contrasta el entorno con la idea, con las ideas, con lo que emana de la mente de Arthur Fleck. Y sobre todo lo que muestra es ya la violencia policial que siento que se ve reflejado hoy en día en las protestas de Chile, en las cuales el ejército está golpeando a la gente en la calle, está siendo brutal, y eso nos duele verlo. Y el Joker lo muestra también, lo pone sobre la mesa. Y ya para el final es increíble, y esto ya va más para el análisis formal, para el análisis, digamos, simbólico, para el análisis social de la película, para entender su mensaje y sus fuentes, inspiraciones sociológicas, filosóficas, antropológicas. Al final era muy extraño porque me sentía con mal cuerpo, me sentía agotado, me sentía trastornado, mal de verdad. Mal en un sentido de que algo en mí se rompió porque muestra una serie de arquetipos con los cuales uno se siente reconocido. Por ejemplo, me acuerdo el presentador Murray, creo que era su nombre, el que invita a Arthur al programa, podría ser perfectamente Raúl Velasco de Siempre en Domingo, que fue un programa mexicano de Televisa durante la década de los 80s, 90s me parece. Incluso un poco creo que principio de los 2000s, la verdad no estoy seguro, pero estoy seguro de que en los 90s él fue una especie de Murray. Entonces te preguntas, ¿esta película muestra un escenario realista? ¿Y si esto llegara a pasar? ¿Y si esto ya está pasando? ¿Y si realmente está pasando y no nos damos cuenta o no hemos querido hacer lo que hace el Joker? Y esto ya va para el análisis un poco, pues, sigo diciendo. Y al final, salí del cine enmudecido. Yo no podía más. No me gustó el Joker. Pero me cambió la vida. Pero me rompió. Algo en mí, como dice Jodorowsky, no se va a borrar. Nunca. Las escenas fueron tan crudas, el sonido era tan potente, que realmente lo que hizo fue despertar una serie de espíritu crítico. Y en ese sentido creo que es una película bastante valiente,
pero no me gustó. Porque nada de lo que muestra el Joker es agradable. Porque nada de lo que muestra el Joker es cómodo de ver. Porque es una denuncia constante. Y ahora sí, pasemos con el análisis. En cierto sentido, esta película es bastante valiente. ¿Por qué valiente? Pensémoslo. Estamos en una época que está emulando, digamos, en el cine hollywoodense, no el mexicano, que es de donde yo soy, de México. Está emulando el cine del spaghetti western, que fue un cine súper saturado, que tuvo mucho éxito en su momento y que después vino en declive porque la gente ya simplemente se había hartado de ver tantas películas de western, del viejo oeste. Estamos viviendo lo mismo, estamos emulándolo, pero con las películas del universo cinematográfico de Marvel, que esto ya da para otro análisis, tienen una carga ideológica bastante profunda, que otros ya han de haber descifrado, pero creo que es importante darle difusión a ese tipo de análisis que se hacen sobre la ideología que carga y la forma en la cual se vuelve una industria cultural, que moldea nuestras subjetividades, que las disciplina, pero bueno, dejémoslo por ahí. El Joker es una apuesta valiente, porque desecha por completo las fórmulas que venían usándose en DC y en Marvel desde el 2008, que fue cuando se estrenó Iron Man. En ese sentido me recuerda y noto cierto paralelismo con una obra, según Slavoj Žižek, una obra clásica del Hollywood de izquierda, que es Ellos Viven, They Live, del aclamado director John Carpenter. Y muestran lógicas en las cuales opera la sociedad a nivel social, entendiendo lo social como los vínculos que se crean entre intersubjetividades, sean relaciones de humano a humano o de humano no humano. Lo no humano serían, bueno, varía dependiendo de las sociedades, pero en general se entiende, ¿no? Relaciones sociales es entre comunicación humana, interacción con los objetos materiales, uno es de propiedad material y otro es de propiedad simbólica, significandos, procesos mentales, otra es concreta, es la materia, es lo existente, lo palpable. Entonces, Joker se despide de esa lógica maniquea y muestra finalmente un protagonista humano y permite que realmente empaticemos con él y comprendamos sus motivaciones. Ojo, no las justifica porque he escuchado mucha gente que dice que esto está justificando la anarquía, justificando la violencia, justificando el caos, el crimen, nada más alejado de la realidad. Es una denuncia malentendida por la gente que no tiene la capacidad de entender una obra de esta magnitud, como en su momento lo fue Naranja Mecánica, que era una denuncia, y mucha gente la entendió como un incentivo para que la sociedad copiara esas conductas. Aquí no es así. Y por eso es que ahora voy a proceder al análisis ya un poco más con autores sobre la película, y aquí sí voy a aventar abiertamente spoilers. Primero, ¿cuál es el mensaje de la película? Básicamente es el siguiente. ¿Qué nos muestran las otras películas de superhéroes? Esto yo siempre lo estoy haciendo en paralelismo con las otras que yo ya he visto, porque les digo que venía con esa mentalidad de ver una película de superhéroes. ¿Qué es lo que nos dicen esas películas? Básicamente utilizan una lógica maniqueísta. ¿Qué es el maniqueísmo? Pues para el que no lo sepa, es una forma de entender la realidad en buenos y malos, en polos opuestos. Si no eres bueno, eres malo, mutuamente excluyentes, no hay puntos medios, no hay matices de grises, es básicamente o un lado o el otro, yin y yang, oscuro o luminoso, o blanco o negro, no hay más. Esto está reflejado perfectamente en el personaje de Rorschach de Watchmen. O eres bueno o eres malo, estás conmigo o en mi contra. Esto no lo hace el Joker. Lo que nos plantea básicamente las películas de Marvel es que vivimos en una sociedad de derecho, donde nuestros derechos son protegidos por los buenos y los malos van a ser derrotados porque no se comparan con los buenos. Y es una película básicamente bastante sui,
en el sentido de que los conflictos se resuelven sin una motivación aparente, se descontextualiza la violencia y sobre todo se vuelve amena y se infantiliza. El Joker, por su parte, hace todo lo contrario. Si lo que nos dice Marvel es que debe de existir una identidad en cuanto a la sociedad globalizada actual, que obviamente es la identidad estadounidense, que es lo que buscan hacer con sus películas, y esto lo puedo explicar más a grosso modo posteriormente si ustedes lo quieren así. Lo que hace el Joker es distinto. Lo que hace el Joker es, en paralelismo con una serie de Netflix que me gusta bastante, se llama 1994 y habla sobre ese año, la muerte de Colosio, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dice el periodista Arreola: con el Tratado de Libre Comercio, México se duerme con la idea de que es primer mundo, y con el levantamiento zapatista se despierta de ese sueño dándose cuenta que es del tercero. Básicamente es lo mismo. Uno ve las de Marvel y piensa que vivimos en una sociedad de derecho, que vivimos en un estado de derecho, perdón, que vivimos en una sociedad donde la igualdad debe prevalecer, donde la división del trabajo está diseñada de tal modo en el cual se pueda vivir de forma cordial. Y el Joker nos muestra a la cara de que vivimos en una sociedad de clases y eso no ha cambiado. Y que las oligarquías y que los grandes mandatarios y que las élites con poder siguen dominando a la gente que trabaja, a la gente que la sufre, a la gente que vive en la escasez espiritual y en la escasez material. Y bueno, es curioso porque la escasez siempre es relativa a la abundancia, y mientras más abundante sea la riqueza de unos, más aumentará correlativamente la pobreza o la miseria o la escasez de algunos. Y básicamente ese es el mérito que tiene el Joker. Ahora, si nos centramos propiamente en lo que la película nos muestra, podemos entender aquí una óptica Foucaultiana del filósofo francés estructuralista consagrado, para los que les guste la filosofía pues lo han de conocer, Michel Foucault. Básicamente él tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar, en el cual plantea a grosso modo que la sociedad racional, moderna, europea, porque bueno, al final lo europeo permea en las colonias, tanto en África como en América Latina como en Asia. La sociedad racional, lo que opera con la racionalidad iluminista, racionalidad instrumental, racionalidad que no le importan los medios con tal de llegar a sus fines. Esta sociedad va a encarcelar, va a aislar de ese cuerpo social a dos individuos particulares, luego aumentará a otros, pero digamos en este análisis histórico de esa separación, de ese encarcelamiento, va a utilizar dos grupos, que son los locos y los criminales. Curiosamente, ambas categorías de esos grupos encajan con cómo se muestra Arthur Fleck, que es un loco que se vuelve criminal. Esto es básicamente una forma de expresar qué ocurre con una sociedad en la cual no se aísla a los locos y a los criminales para que la racionalidad instrumental, utilitarista, que busca aumentar las ganancias con menos esfuerzos, prolifere. En ese sentido, quiere decir que si nosotros no aislamos a los locos, si nosotros no aislamos a los criminales, pues la sociedad caerá en un caos. Pero lo importante es pensar que realmente esos criminales son criminales por dos tipos de condiciones: su condición mental subjetiva y su condición social objetiva. Que al final lo objetivo es intersubjetivo porque es una serie de subjetividades que se conectan por medio del habla, del lenguaje, del idioma, de la comunicación entre seres humanos. Ese es el sentido del Joker, al menos en la interpretación que le estoy dando, que es de un orden Foucaultiano, y no me parece que las críticas que se hayan hecho hagan justicia de esta noción de separación y de segregación de las poblaciones que son consideradas por la hegemonía como locos o consideradas por la hegemonía como criminales, sin considerar que es algo que muestra la violencia, repito, la violencia de la cinta, que es que no se vuelve uno loco, no se vuelve criminal de forma innata, sino que si bien uno tiene cierta posibilidad
de volverse loco, de volverse criminal. Esto solo es posible si se viven ciertos estímulos, si se tienen ciertas vivencias que lo ocasionen, que lo desencadenen, como es el caso de Arthur Fleck, que es abandonado por su padre, que es pobre, que gana poco, que tiene una enfermedad mental y la gente lo estigmatiza, lo señala con el dedo por eso. Esa es una lectura Foucaultiana puramente, pero luego existe otra lectura que es Durkheimiana, y esa yo no la tengo, pero pronto subiré un video con una camarada bastante, bueno, espero que acepte, ya se lo planteé, espero que acepte, que es bastante lúcida en cuanto a los análisis que se hacen sobre el cine, ya lo estarán viendo. Y bueno, y la última es una lectura a partir de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. No es que la conozca, no soy un experto, la conozco a grosso modo y eso es lo que expondré. La Escuela de Frankfurt busca conciliar psicoanálisis y marxismo para explicar tanto las condiciones materiales de existencia en una sociedad económica que produce cultura material, que trabaja la materia, que construye, que crea productos a partir de la naturaleza y que por ende instrumentaliza la naturaleza. Y la otra es el psicoanálisis, que busca explicar las condiciones subjetivas de la mente y de la interacción social intersubjetiva. Esas son dos condiciones fundamentales que están referidas en dos categorías marxistas, que es la de estructura material, que es la base material de la realidad, que es, digamos, edificios, que es la naturaleza, que son los recursos, que es las casas, son todos los objetos. Y luego están los sujetos que funcionan a partir de ideología, de cultura, de nociones, de lenguaje, ordenan el mundo básicamente, y eso es la infraestructura de orden ideológico. Básicamente el psicoanálisis permite explorar algo que Marx no exploró, que fue cómo funciona la superestructura ideológica. El punto de esto es que vivimos en una sociedad en donde existen dos condiciones para que el capitalismo y la sociedad de clases sigan existiendo. Es condiciones materiales de existencia, condiciones de reproducción, modos de reproducción material y modos de reproducción ideológicos. Esto también está en un libro bastante bueno, bastante breve, de Luis Althusser, Aparatos ideológicos del Estado. Existen dos condiciones, y las primeras, que son materiales, se ven reflejadas con la falta de oportunidad que existe en Ciudad Gótica, que se muestra completamente desolada, que se muestra completamente barrializada, marginada, sobre todo en los barrios donde vive el Joker, Arthur Fleck, donde él habita. El segundo son las condiciones ideológicas, y esto se ve en dos formas particulares. Uno, la forma en la cual la televisión tiene una influencia en el deseo del sujeto, porque al final Arthur Fleck lo que desea es aparecer en televisión, ser famoso y ser reconocido. Es ese deseo, él desea algo. Lacan lo llamaría el falo, punto de fijación del deseo. Él quiere algo, ahí está, va hacia ello, necesita ciertos medios para llegar a ese fin. Si realiza los medios, llega a ese fin. Pero el punto es que la sociedad no lo permite hasta el final, hasta que enloquece. Y entonces hay que traspolar las lecciones que nos da el Joker a la vida cotidiana. Como conclusión, diría, número 1, es una apuesta valiente del Hollywood de izquierda que aún queda. 2, con Marvel pensábamos que vivíamos en un estado de derecho y nos damos cuenta que vivimos en una sociedad de clases, y esto está demostrándose en los movimientos sociales, en las movilizaciones civiles que estaban ocurriendo en Bolivia y que están ocurriendo hoy en Chile, en Haití y en otros países de Latinoamérica, y de Cataluña en España también está ocurriendo. Segunda, que el deseo se nos muestra y tendríamos que recurrir al mito de Sísifo de Albert Camus, pero el problema es que ya ni siquiera es una aspiración personal. Sísifo la subía porque era su voluntad. Ahorita lo que están haciendo es implantarnos deseos, implantarnos formas de colonizar nuestra subjetividad. Hay que pensar, no qué deseo, sino qué me han hecho desear. Los otros, ¿qué me hacen desear a mí?
bueno, despertamos en una sociedad de clase. En fin, eso es todo. Me despido. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado, que lo hayan gozado, que les haya sido entretenido, ameno, lo que sea, sea quien sea que lo vea. Yo sé que lo van a ver 10 personas, yo qué sé. Pero en fin, esto es el mensaje, es mi análisis. Les gusta, espero sus comentarios, por favor comenten. Si no están de acuerdo conmigo, comenten, por favor, comenten. Expresen sus puntos de vista, insúltenme si quieren, no me importa. En fin, eso es todo por el momento. Y bueno, hasta la próxima, amigos.